Dice Proverbios 31, 28 y 29. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Estamos hablando de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y ese es el título del mensaje. La mujer virtuosa o ejemplar. La mujer ejemplar. Le vamos a titular La mujer virtuosa, ¿no? Y podríamos decir que este es el capítulo 3 de esta serie, El hogar, un lugar de paz. Me llama la atención estas alabanzas a una mujer de Proverbios 31. Y nos habla de un personaje, Lemuel, ¿verdad? Dice en el versículo 1 de 31:1, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Ahora, la pregunta es, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este escritor? Porque no es autor, el autor es Dios. El escritor y coleccionista de proverbios se llama Salomón, ¿verdad? Pero aquí menciona a un personaje que nadie lo conoce. Los dichos del rey Lemuel, una expresión inspirada que su madre, una profecía con que le enseñó su madre, ¿verdad? Entonces, así que cuando Lemuel crecía, su madre le dio un sabio consejo que más tarde arregló en forma poética y grabó para siempre. Todo el proceso fue supervisado por el Espíritu Santo. Y el resultado fue una expresión inspirada, y es la Sagrada Escritura. Como dice Pedro, 2 Pedro 1:21, que realmente toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero aquí en 2 Pedro, déjenme leérselos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que todo el proceso fue vigilado por Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, a través de los siglos. La Escritura es la misma, que fue inspirada desde el principio, porque es la voz de Dios, no es un libro común y corriente. No sabemos mucho sobre ese rey, Lemuel, aparte de lo que se revela aquí en el mismo Proverbios 31. El nombre Lemuel significa por Dios o devoto de Dios. Basándonos en el único pasaje atribuido a Lemuel, dicen estas notas que Lemuel era un rey que tenía una madre sabia y que que escribió algo de poesía. Muchos comentaristas han sugerido que Lemuel es en realidad el mismo rey Salomón, en cuyo caso la madre a la que se refiere sería Betsabé. Podría ser que Lemuel fuera un apodo para Salomón, utilizado por su madre en una dirección tierna, y que Salomón escribiera su consejo de la manera en que lo había expresado. Otra teoría es que Lemuel es en realidad el rey Ezequías. Una tercera teoría es que Lemuel y su madre son personajes ficticios creados por Salomón como una imagen de un rey y una reina madre ideales. El consejo de la madre del rey Lemuel es un buen consejo para cualquier líder de hombres. Ella advierte a Lemuel que no caiga en la trampa de la inmoralidad, de la mentira para gobernar, perseguir a las mujeres, socavará la fuerza de un rey. Como dice Proverbios 31:3, dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Luego advierte a su hijo contra los peligros del alcohol, de la adicción, de los vicios. Un rey borracho nunca será un buen rey, y nunca lo ha sido.
Un gobernante que anhela la cerveza y el vino pervertirá la justicia y actuará sin ley. Como dice más adelante, dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Finalmente, la madre del rey Lemuel instruye a su hijo sobre la necesidad de una verdadera justicia. En el versículo 8 y 9 dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Que el Señor nos conceda a muchos que nos están gobernando que sean como este rey Lemuel, que siguen el consejo de una reina madre que sabe gobernar bien. Entonces, volviendo al principio del tema de la plática, dice en Marcos 10:9, hablando ya del matrimonio, que es donde está la mujer esa que estamos mencionando, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice en Marcos 10:9. ¿Han oído este versículo? El Señor Jesús enseñó que el matrimonio es permanente. Esto significa que el divorcio es como una operación en el que se amputa un miembro de un cuerpo. Si una persona tiene una herida en una pierna, lo último que se le ocurre al cirujano sería cortarla. De la misma manera, de la misma forma, el matrimonio se debe tener en la más alta estima. La relación matrimonial es más profunda que cualquier otra relación humana. Por eso ninguna relación humana es más permanente, completa e importante que el matrimonio. Cuando una pareja comprende que su unión ha sido hecha por Dios y que esta unión es más profunda que cualquier otra relación humana, entonces su matrimonio será diferente. La Biblia nos da muchos consejos prácticos para dirigir el hogar, principios establecidos por Dios que deben gobernar estas relaciones. Como ustedes ya lo saben, el matrimonio fue instituido por Dios. Adán no escogió a Eva por esposa, la recibió de Dios. Cuando te casas, tu pareja se convierte en la persona que Dios escogió para ti. Y como tal, la debes apreciar. Cuando una pareja se casa, se hacen promesas ante Dios, las cuales no deben ser tomadas a la ligera. Si las parejas cristianas procuran o procuraran cumplir esas promesas, estarían viviendo un adelanto del cielo en su matrimonio. La expresión una sola carne es usada 5 veces en las Escrituras. Génesis 2:24, Mateo 19:5 y 6, Marcos 10:8, 1 Corintios 6:16, Efesios 5:31. Se refiere a la unión física y espiritual de una pareja. Esta expresión, una sola carne, nos enseña que al ser uno, debería ser normal amar a la esposa como amarse a sí mismo. Es tan difícil para el esposo lastimarla porque se lastima a sí mismo. Este principio también se aplica a la esposa. Ahora, vamos a Efesios 5. Y aquí hay detalles importantes que observar. La carta a los Efesios fue dirigida a los creyentes que vivían en una cultura pagana. En la cultura griega no hay registro de hogares cristianos ni fidelidad conyugal. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este mandamiento es para todos los creyentes, hombres y mujeres, e implica que el mismo trato amable que le das a otros cristianos lo debes practicar en tu propio hogar. En el versículo 23 dice,
porque el marido es cabeza de la mujer. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y en el versículo 21 que ya leímos de Efesios 5, someteos unos a otros, lo dice. Sométanse unos a otros. Y esto nos indica que la mujer no es colocada en un plano inferior, sino que está al mismo nivel que el hombre. Pero en el matrimonio debe haber una cabeza, o sea, uno que dirija, que lleve la responsabilidad, y este es el marido. La esposa puede hacer de su marido un buen líder si ella aprende a seguirlo. En condiciones normales, es deseo de la mujer ser guiada. La mujer se siente frustrada porque su esposo no toma el liderazgo. Generalmente hacen esto porque están tan ocupados ganando dinero que no pueden dirigir su hogar. La mujer no es menos por el hecho de que desea ser guiada. Al contrario, Dios dice que la mujer virtuosa es más valiosa que las piedras preciosas. Proverbios 31:10 lo dice. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y en el mismo capítulo nos menciona varias de sus cualidades. El 31:15 dice que es una buena administradora. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y el 16 dice que tiene habilidad para los negocios. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Y luego el 17 dice que cuida su figura, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y el 18 dice que es diligente, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y siguiendo Proverbios 31, el versículo 19, dice que no es floja y que aprovecha bien el tiempo. Aplica su mano al uso, dice, y sus manos a la rueca, está ocupada. Y el versículo 20, 31-20, dice que no es egoísta y que ayuda a las necesidades de otras familias. Dice el versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y nos vamos al 29, Proverbios 29, 31, 29, dice que aunque es desconocida para la mayoría, ella sobrepasa a todas las demás. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¡Qué tremendo! Por ejemplo, supera a María, la profetisa que guió a las mujeres de Israel a adorar a Dios de Éxodo 15, 20, 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Tenemos también a Débora, la consejera militar de Jueces 4, 4-10. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma consigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, en sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré,
pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Tenemos a otra mujer, una profetisa, Hulda, la profetisa que reveló el mensaje secreto de Dios a los gobernantes. Segunda de Reyes 22:14 dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Luego tenemos a Ruth 1:16, la mujer fiel, la mujer constante. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Tenemos a Ana también, la mujer cuyo único deseo era servir a Dios. 1 Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y en el 2:19 de 1 Samuel dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. La mujer sunamita, aquella que brindó hospitalidad al profeta de Dios, también se menciona aquí que no supera a la mujer virtuosa de Proverbios 31 tampoco. Segunda de Reyes 4:8-10 dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y luego tenemos a Esther, mujer que arriesgó su vida por su pueblo. Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pero la mujer virtuosa, dice la palabra, la sobrepasa a todas, porque en su entrega a Dios, todas las áreas de su vida estaban controladas por el Espíritu Santo. Las 7 virtudes cristianas mencionadas en 2 de Pedro 1:5-7 están presentes en todos los versículos de Proverbios 31. Dice el versículo 5 de 2 de Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y continúa, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Este es el secreto de la mujer virtuosa, cuya estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Y por esta razón, Dios la honra, sus hijos la bendicen y su marido la alaba. Proverbios 31:28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. En Proverbios 31:30 dice que la belleza física es algo superficial y que es vana en el sentido de que es pasajera. En un mundo donde únicamente se hace énfasis en la belleza, Dios nos dice que la belleza no es lo más importante. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura.
La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30. Entonces, si no es la belleza, ¿qué es lo que debemos buscar? Carácter. Una esposa con carácter, cuyo único propósito es edificar a su esposo y a su familia. No tomes a la ligera el poder de la persuasión femenina. Algunos hombres han sido hechos por sus esposas y otros han sido destrozados, por ellas. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es amor ágape, que da lo mejor de sí mismo. La esposa puede percibir algunas cosas que son completamente desconocidas para el esposo. Y aunque él toma la decisión final, escucha a su esposa y toma en cuenta lo que dice. Una ilustración de esto sería que si yo estuviera clavando un clavo y le diera a uno de mis dedos, aunque mi cerebro es el que controla el dedo, le ordena que deje de golpear. Así el cerebro es obligado a cambiar de decisión como resultado del dolor. Por lo cual el cerebro está sujeto al dedo. De la misma manera, la esposa no actúa sola, sino en conjunto con su marido. Debes darle gracias a Dios por tu pareja y por estar haciendo de ti una mejor persona. Dice Efesios 5:25, para santificarla. Debes santificar a tu esposa porque un día tendrás que presentarla junto con tu familia al Señor. Debes pensar en qué cosas tú puedes ayudarla para hacerla más espiritual. El esposo es el responsable espiritual del hogar. De él depende la responsabilidad de un testimonio. Ser consciente de esto creará un testimonio que tus conocidos respetarán. Dios designó que el marido fuera el dirigente del hogar, como lo dice Efesios 5:22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dios lo considera como el responsable de todo lo que pasa en el hogar. Y aunque el esposo y su esposa tomen decisiones juntos, el marido lleva la responsabilidad final. Se puede abusar de este tipo de autoridad, pero esto no va a pasar si el esposo entiende que él es el que da el amor en el hogar. Efesios 5:25 y 28 al 33 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es Efesios 5:25. Y luego 28 al 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La prueba del verdadero amor es que el marido nutra y cuida a la esposa, de la misma manera que se ama a sí mismo. Nutrir significa llevar a la madurez, y cuidar significa que la dirección debe hacerse con cariño y ternura. Para poder lograr esto, el marido es constituido por Dios como el dirigente del hogar. Si un marido ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia, a su esposa no le será difícil someterse a él. Una mujer amada no requiere que la empujes para que se someta. La sumisión de su esposa no se basa en el temor,
sino en el amor hacia su esposo. Y el esposo la cuida, la protege, y ella se siente segura y protegida, guardada, muy amada. La esposa debe saber cuál es su lugar, tomarlo con gusto y nunca ceder a la tentación de querer dominar a su marido. Una mujer que vive conforme a las reglas de Dios es una mujer virtuosa, porque al tener higiene mental, al estar segura de todo, de todo lo que está en su entorno, que lo creó su marido, ella empieza a mostrar sus virtudes. Hay un viejo refrán que dice: es triste el hogar en donde la gallina canta y el gallo guarda silencio. Dios también da responsabilidades específicas a la esposa. Pablo menciona varias en Tito 2, 4 y 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las primeras dos son una parte: amar a su marido y a sus hijos, que es muy importante. Dios llama a las esposas a que edifiquen un hogar en donde reine el afecto y el amor. Esto es algo que ellas deben aprender, y le da la responsabilidad de las enseñanzas a las mujeres cristianas maduras. Dios ha llamado a las esposas para que creen un hogar en donde reine el afecto y el amor. El carácter de la esposa debe ser sobrio, debe ser respetuoso. Esto implica que su conducta y su vida moral esté sin reproche. La esposa debe ser la reina del hogar, y este es su principal área de trabajo. Ella debe administrarlo todo, desde la limpieza hasta la comida. Y estas cosas rutinarias pueden hacer que una mujer se sienta sumamente feliz y podríamos decir, muy amada. Y cuando una mujer se siente muy amada, responde con virtudes. Ante este peligro, Pablo dice que debe hacer sus tareas rutinarias sujetándose a su marido, porque hay mujeres aburridas y son muy peligrosas. Así que la rutina no te hace daño, sino que te da carácter. Es una disciplina muy importante para mostrar tus demás cualidades. En Efesios 6:4 dice que los padres deben educar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Se dirige a los padres porque ellos tienen la responsabilidad final. Vosotros, padres, dice Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra amonestación implica una educación por medio de la disciplina. A pesar de lo que los psicólogos opinan, Dios ordena que los padres apliquen la disciplina cuando sus hijos se portan mal, siempre y cuando se aplique en la parte trasera, abajito del cinturón. Hay que entender bien esto, porque una cosa es disciplinar y otra cosa es maltratar. Es muy diferente, contrastantemente diferente. Es cierto que debes hablar con los niños, porque no debes hacer a un lado la disciplina cuando sea necesario. Como dijo un niño: papi, ¿por qué no oramos mejor? Y el papá le dijo: después de la disciplina, oraremos mucho mejor. Así que a un niño no se le debe pegar o regañar simplemente para descargar la frustración de los padres. La disciplina debe ser aplicada porque Dios lo ordena. Por eso, la disciplina viene directamente del Señor. Un niño debe ser disciplinado cada vez que desobedece abiertamente. Ahora, es muy importante esta nota. Nunca trates de atender a tu niño reaccionando con violencia, enojado, exasperado porque te hartó. No esperes el hartazgo. Tan presto ves algo equivocado, tan presto lo señalas, y no necesariamente
con disciplina corporal. La disciplina corporal es el último recurso. ¿Por qué? Porque si el niño no entiende palabras que tú le estás aconsejando con amor, con paciencia, si el niño se rebela, empieza a violentarse, entonces ese niño, aunque no lo creas, te está suplicando la disciplina corporal. Es la única forma en que se va a calmar. Los berrinches se calman de esa manera. Ahora, finalmente les digo, el trabajo del Señor a través de estos estudios es recuperar lo que se está perdiendo. El hogar, el matrimonio, los principios, la disciplina, la enseñanza a ser mejores ciudadanos, se está perdiendo. Simplemente porque algunos que desechan la palabra de Dios, que desechan incluso los principios de sus padres, aquellos enseñanzas cívicas, urbanas, aquellas cosas que antes enseñaban incluso en las escuelas, está perdido. Estamos ante una generación perversa y maligna que no tienen empacho en asesinar, que no tienen empacho en hacer daño. Ahora las calles van a ser cada vez peor de inseguras, a menos que hagamos algo en el propio seno hogareño. Todo lo que estamos viendo que nos hace tener tanto temor de los hombres se creó en el propio hogar de cada uno. Así que hagamos la diferencia. Volvamos a los principios que recibimos desde niños. Volvamos a la palabra y si nunca la has leído, empieza a leer Proverbios. Todo Proverbios. Son 31 capítulos y puedes leerlo uno por día. O meditar en los 31 versículos de Proverbios 31. Estamos hablando de las virtudes. Y esto no es demasiado tarde para los que están vivos. Y tú estás vivo y Dios no te considera producto terminado. Esta es tu oportunidad y Dios te está llamando a que te entregues total e incondicionalmente para que se pueda levantar un avivamiento de tu propio hogar, de tu propia vida y de tu propia iglesia y nación. Que Dios los bendiga. Permítame hacer una oración. Padre, tú has traído esta enseñanza para mostrarnos que todavía hay esperanza, que todavía hay oportunidad, que no has desechado a la humanidad, porque tú estás todavía haciendo la invitación que vayamos a ti con toda nuestra carga y aprender a descansar. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a creerlo, porque aquí está nuestra vida, aquí está mi corazón dispuesto a ser perdonado, a ser lavado, a ser habitado por ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar con esta serie. Un abrazo para todos. Hasta luego.